Y paso a presentar al tercer componente, Manuel Dieguez. Manuel Dieguez es zamorano de Lubián, es decir, de la montaña, que no es lo mismo que decir de Zamora, recio, profesor jubilado del Colegio Blanca de Castilla de Madrid, experto filósofo, magnífico educador y también gran conocedor y admirador de Nicolás Barré, a quien irradia con su vida y con su enseñanza. Yo diría que lo conoce mucho mejor que muchas de nosotras las religiosas. Adelante, Manuel. Gracias, Pilar. A lo mejor te has pasado un poco, pero bueno. No. Yo creo que Nicolás Barré pertenece al grupo de las personas extraordinarias de la historia. Un sabio, un santo y un hombre bueno que pasó haciendo el bien, pero sin meter mucho ruido, en lo oculto. Demasiado oculto porque ni siquiera hoy lo encontramos por los altares. Eso por una parte. Nosotros lo conocemos sobre todo por su implicación en el mundo de la pedagogía y de la educación. Es el rasgo que a nosotros más destacamos. Pero no es lo que lo define fundamentalmente. Lo que lo define, como decía Rosa, es su espiritualidad, su dimensión espiritual, es su religación a Dios, su enraizamiento en Él y, por lo tanto, su confianza y su abandono total en Dios. Era un hombre de una estética tremenda, a veces exagerada, terrible en algunos casos. Pero es curioso, a mí se me antoja que, por lo que he visto, que su estética, en lugar de ser lo normal que en otros santos, que es un medio para llegar a la mística, es más bien una expresión de esa pulsión mística de lo que él es naturalmente. Y es desde esta mística, desde lo que hay que entender, yo creo, su apostolado y dentro de su apostolado, su pedagogía, porque su sensibilidad pedagógica nace de su profundidad mística. Si yo tuviese que compararlo, buscar una imagen, sería como un barco llevado por el viento en el mar. El viento es Dios que lo empuja, que hincha sus velas, y es también Dios su timón. Ahora, eso sí, es el hombre, es Nicolás Barré el que despliega las velas. Y digo esto porque en su tiempo corría el peligro de creer en aquello de la predestinación. La sola fe de Lutero y la sola gracia terminó en los calvinistas o hugonotes con la predestinación. Y por la parte católica, pues otro tanto lo mismo con aquella grupo de jansenistas de Port Royal, donde quedaba muy mal lo de la libertad y la responsabilidad humana. Creo que en esto Nicolás Barré interpretó mucho más correctamente a San Agustín que el propio Jansenio o su propio discípulo y fraile de su orden, Martín Lutero. Creo que fue mucho más certero, mucho más en aquello de que el que te creo sin ti no te va a salvar sin ti. Y es en esta creer y confiar en Dios y que nosotros ponemos de nuestra parte donde se sitúa su aportación e innovación en la pedagogía, concretamente en la pedagogía. No es que él fuese el innovador de la época y el único, no, él se apuntó a una corriente que estaba ya vigente, se apuntó y la apuntaló, le añadió cosas extraordinariamente. Lo de la reforma y renovación no es una cosa que la Iglesia lo tuviese con él, ya venía diciéndolo desde hacía siglos antes, desde aquel terrible siglo de hierro de la Iglesia. Por una parte, aquello de la reforma terminó en Lutero y por la otra terminó en Trento. Los jesuitas en el siglo XVI hicieron mucho por esta renovación de la Iglesia y ya en la parte pues, de escuelas de pedagogía, pues el José de Calasanz es un puntal en todo esto. Pero en el siglo siguiente, en el XVII, es Nicolás Barré, en Francia. Nicolás Barré y muchos prelados, muchos sacerdotes, obispos, mujeres y hombres de bien que inician una nueva pedagogía frente a una pedagogía que casi desde el tiempo de los romanos se antojaba como un poco burda. Es aquella de dar la lección individualmente a un maestro, esperar el turno mucho tiempo, a veces días, y mientras tanto los alumnos con una gran indisciplina
pues haciendo de su capa un sayo, y los sayos que hacían no eran nada buenos entre ellos. No, Nicolás Barré y un montón de personas de su tiempo hacen una escuela nueva. Es lo que los fundadores, los originarios de la nueva pedagogía, no solo en Francia, pero fundamentalmente en Francia, y de una forma muy importante Nicolás Barré. En sus escuelas hay lo primero, orden. Hay disciplina, pero disciplina en el buen sentido, no la disciplina de la letra con sangre entra. Es la disciplina de la motivación por el afecto, por la sensibilidad, por la dulzura. No es que él erradicase o excluyese absolutamente los correctivos, que se llamaban, podríamos decir, los castigos. No, pero lo relega a último término, solamente en caso de necesidad. Él quiere que sus maestras sean sobre todo madres, más que auténticos personajes autoritarios que imponen por el miedo. No, no, quiere que sean sobre todo madres. En su escuela se trabaja lo que es los momentos sensibles, la sensibilidad, escuchar mucho cuando hay que decirle al alumno y qué hay que decirle en cada momento, que le entre lo que tiene que aprender por todos los poros, por todo el cuerpo. Y así utiliza pues todos los recursos que se oyen, que se ven en los mapas, los planos, lo que se puede palpar, los esquemas, la pizarra, y es algo que nosotros a veces nos creemos haber descubierto pues antes de ayer, y cuando leemos a Nicolás Barré dice, anda, pero esto no es algo nuevo, ya está aquí. Y están cosas como, no sé, pues la tutoría. La tutoría es de Nicolás Barré, el hablar con los padres, el apuntar la asistencia de los alumnos, el seguir al alumno y la relación con los padres. Esto es algo absolutamente de él. Él, por supuesto, el erradicar, el seguir enseñando en una lengua que ya nadie entendía como era el latín, el hacerlo en el idioma materno, en francés en su caso, y en otras partes del mundo en la lengua materna correspondiente, para poder ser entendido. Esto son cosas de una enorme novedad. Es un hombre de su tiempo, por supuesto. El lenguaje que le oímos o que le leemos no podemos hoy exactamente entenderlo como cuando mandamos un mensaje, un WhatsApp o una cosa. Es otra cosa, pero desde luego si le quitamos las formas y lo ponemos un poco, lo encontramos con una persona muy, muy moderna. Ahora, todo esto que decimos de Nicolás Barré, de los horarios, el orden, un orden, pero no un orden rígido y almidonado. Había una fluidez, porque es que lo que se encargaba es que no estuviese el orden escrito en normas y en papeles, sino que fuese asumido por sus maestras, y entonces fluía de una forma natural lo que había que hacer. Entonces, claro, parecía sobre el papel, es como muy meticuloso cuando leemos las normativas, pero en sus centros de enseñanza era como muy ordenado. Decía que no es todas estas normas, todas estas precisiones, toda esta forma de hacer, no es lo más importante. Lo más importante son las personas, los alumnos y sus maestras, las personas, los educadores, las profesoras. Él se cuidó mucho de hacer escuelas de formación de profesores. Es decir, que hubiese una escuela, una escuela donde se formasen maestras para poder enseñar. Ahora, más que profesionales de la enseñanza, más que profesoras o profesores, lo que él quería y lo que pretendía es que fuesen maestras, no que transmitiesen solo conocimientos para ser buenos profesionales en la vida, sino que transmitiesen sentido y vida, que es lo que se distingue a una maestra de un sencillo y buen profesor. Las maestras es durante 24 horas al día, el profesor tiene un horario y desde luego hay que ser buen profesor y después y fundamentalmente ser maestra. Yo si tuviese que poner en varios cuadros la vida de Nicolás Barré, serían unos cuadros de contraste. Por una parte, como dije antes, su ascética y su mística no son al estilo de otros santos que la ascética es el medio para llegar a la mística. No, en él es como una expresión de su condición mística fundamental. Luego esto mismo, en el mundo del apostolado, en su apostolado y la educación,
se veía que la contemplación y la acción no estaban reñidas. No solo no estaban reñidas, sino que estaban mutuamente implicadas. Él no entiende la contemplación separada en un mundo retirado de una descansada vida lejos del mundanal ruido. No, no, no. Le entiende la contemplación en la acción. En la clase es donde se ora, donde se reza. Si, decía él, si tuviese que San Pablo volver hoy a nuestros días, sería maestro. Lo que tenía que hacer es ser maestro. Es maestro porque enseñaba a los niños. Desde luego, otra de las cosas que contrastan ese cuadro de contraste es, por ejemplo, las ideas claras que tiene pedagógicamente. Es liberar, salvar. Él es lo mismo que en su momento Dios le dijo a Moisés en el Sinaí, que he oído el clamor de mi pueblo. Yo creo que Dios oyó en Juan, en Sotteville concretamente, el clamor de su pueblo, pero utilizó los oídos y la piel, la sensibilidad de Nicolás Barré para oír el clamor del pueblo y intervenir en su liberación, sobre todo de la ignorancia. Bueno, pues la ignorancia, todo lo que le rodea, desde luego tenía las cosas claras que había que conseguir, lo que se llaman los objetivos pedagógicos, que hoy se llaman, y por supuesto los ideales, la utopía educativa, lo que está siempre más allá. Pero la metodología concreta, eso lo fue contrastando, lo fue testando poco a poco. Yo creo que las escuelas primeras de Sotteville y alrededores fueron un ensayo, a ver qué pasa. Y si funcionan, pues adelante. Que no funciona esta táctica o esta técnica, pasamos a otra cosa. Y funcionaron en lo que funcionaron, porque funcionaron las de chicos no funcionaron. Más tarde sí, el proyecto de Nicolás Barré funcionó, pero no lo llevó él a cabo, sino que lo llevó justamente el señor de la Salle, Juan Bautista de la Salle, que llevó a cabo el proyecto de Nicolás Barré, con los chicos ya, lo que a él no pudo, pues no le resultó bien. Es Manuel, también esto mismo, esta misma... Manuel, como Sí. en el fútbol. Vale, time. Bueno, termino ya. Que decía que lo mismo que en esto con las mismas religiosas, no religiosas, sino sus maestras, él dice, ensaya su vida de comunidad como a ver si funciona, es a ver si podéis comer juntas. Yo, por decirlo ya, y termino. Si hoy viniese a nuestros colegios y a nuestros barrios, yo creo que hay muchas cosas que él le encantarían y se sentiría como en casa, porque dice, reconocería muchas cosas, aunque posiblemente en alguna forma tan fisicalista de hablar, es decir, en un lenguaje tan materialista, él encontraría posiblemente, veo yo, me parece a mí, le pondría algunas pegas, es decir, entender que todo se reduce a cerebro y que el cerebro es donde nacen todo lo que es el espíritu y el alma, y por lo tanto todo esto de la mística y lo sobrenatural no tiene sentido. Él diría no. Hay otra realidad, otro lenguaje que habla de un mundo que está más allá de este, que es más bien sombras, y hay otra realidad que yo sé de ella. Sé de saber, y saber en sentido profundo, en sentido intenso de saborear. Yo he saboreado la trascendencia, lo que está más allá. Por eso puedo hablar de qué es la realidad más real y lo que son solo sombras, como diría el filósofo. En fin, eso que decía antes Brigitte de la divinización, estaría muy de acuerdo Nicolás Barré con Teilhard de Chardin en este asunto. Muchas gracias, Manuel. Ya sabemos que tu Ya. ciencia no tiene fondo, No, pero sí, muchas gracias por tus nada, palabras. nada.